Asambleístas Pro Breves. Bienvenidos todos, muy buenos días. Yo soy Anderson Boscan desde el Sweden Coffee de la Plaza Foch. Una mañana fría en Quito. Hoy, martes 18 de septiembre, revisamos los hechos en caliente. En caliente hay algunos temas que revisar, todos relacionados a la justicia. En Argentina, ayer ha sido un día emblemático. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, CFK, se une al club de los expresidentes seguidos por la justicia a punto de irse al tarro, esta vez por asociación ilícita. Cristina cae por fin, 11 años después de estar en la política, por asociación ilícita envuelta en un caso que reveló la prensa argentina, específicamente el diario La Nación de Argentina, los famosos cuadernos de Cristina, en el que se anotaba el movimiento de al menos 5 millones de dólares. Porque bueno, a estos les gusta hablar ya por millones. Cristina se une, como decía, al club de vergonzosos expresidentes. Es que ya tenemos un matón en Venezuela, tenemos un corrupto en Brasil, tenemos un secuestrador en Ecuador, que es que la plaga que nos ha caído es tremenda. Ayer, en caliente también, la presidenta de la Corte Nacional de Justicia, Paulina Aguirre, se puso al frente de un podio respaldada por 40 funcionarios judiciales de altísimo nivel, entre ellos los magistrados de la Corte Nacional de Justicia, y por primera vez en 11 años la Corte Nacional de Justicia quiso hacer de cabeza del Poder Judicial. Luego de 11 años de bajar las rodillas y inclinarse ante el Consejo de la Judicatura, que tenía vinculaciones políticas, la Corte pide respeto, pide dignidad para la máxima representación de los magistrados nacionales. ¿Por qué? Porque el Consejo de la Judicatura tiene que evaluar a la Corte Nacional de Justicia. Dicen ellos que no pueden ser evaluados de otra forma sino por cuántas causas han despachado, que no miremos si estaban bien o mal. Que es que esto como que el profesor de tu universidad, en lugar de calificarte el examen por la calidad de las respuestas que has dado, te califica por la cantidad de respuestas que has puesto en la hoja del examen. La Corte Nacional de Justicia tiene que ser evaluada por el Consejo de la Judicatura. ¿Cuál es el pero? Hay un Consejo de la Judicatura de Transición que ha sido bochornoso en el ejercicio de sus funciones y está por irse. Este Consejo quería evaluar a la Corte antes de irse. ¿Cuál es el problema? Que si se va antes de evaluar a la Corte tiene que remitir una terna para la conformación del nuevo Consejo de la Judicatura, de entre los cuales sale el presidente del Consejo de la Judicatura. Es decir, esta Corte, que está por ser evaluada por un Consejo de la Judicatura, va a poner ni más ni menos que al nuevo presidente del Consejo de la Judicatura definitivo. Tremendo lío en la justicia, mucho que hablar al respecto. Y por último, en temas judiciales, comienza hoy el caso de Fernando Balda, por fin llega a juicio. El fiscal general Paul Pérez Reina se ha preparado para este momento. Se espera una acusación evidentemente contra Rafael Correa y Pablo Romero, ex secretario de Inteligencia, y oh sorpresa, podemos prever que la Fiscalía General se abstendrá de acusar al general Fausto Tamayo. Esto está por verse una vez empiece el juicio, o bueno, el llamamiento a juicio por lo menos. Vamos ahora a la entrevista, porque entre tantos líos en la justicia, nada mejor que pararnos un ratito a conversar con María Paulina Araujo, una de las voces más frescas, más respetadas y más agradables del derecho penal. Conversamos enseguida, esta es la entrevista, no se vayan.
Gracias por quedarse en la entrevista. Yo soy Anderson Boscada en todas las redes. Podemos seguir allí la conversación. Gracias por suscribirse a los canales de La Posta. Un agradecimiento especialísimo a Surin Coffee Hyundai, patrocinadores de este espacio de periodismo independiente. Y bienvenida María Paulina Araujo. Qué gusto. Muchas gracias, querido Anderson, por la invitación. ¿Por dónde arrancamos en estos líos jurídicos? Caramba, tanto cambio. Vamos por la Corte Nacional de Justicia, que me ha gustado mucho ver ayer a la presidenta de la Corte, que es, además, debería ser la presidenta de la función judicial en todo el esplendor de la palabra, y no el presidente del Consejo de la Judicatura como tuvimos los últimos 11 años. Reacciona tarde, pero reacciona a la Corte. Bueno, mire, las generalizaciones no son sanas ni justas, ¿no? Que tendremos funcionarios de mucha calidad dentro de la función judicial, no cabe duda. Pero ese espíritu de cuerpo que vimos ayer, hubiésemos querido ver los usuarios de la justicia también, ¿no? Un espíritu de cuerpo por despachar las causas a tiempo, por dar un trato igual a todos los sujetos procesales. Y eso lamentablemente es el resultado general, insisto, no hay que generalizar, pero es el resultado general al que nos hemos enfrentado. Entonces, si usted le pregunta al ciudadano de pie, ¿le interesa que le evalúen a tales o cuales jueces o que se haga tal o cual cambio? El ciudadano le va a decir, yo solo quiero que la justicia funcione. Y ese también es un mensaje al Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura transitorio, según lo que usted me puede decir, y lo vimos también en los medios de comunicación ayer, quiere evaluar antes de irse. O sea, al parecer esa es la meta del Consejo de la Judicatura transitorio, pero yo creo que los ciudadanos teníamos como meta, si bien la evaluación, pero otras. Que la justicia funcione. Una vez más, si es que usted ve cómo está funcionando, dirigido por la conducción administrativa del Consejo de la Judicatura, ¿han cambiado las cosas? En absoluto. Los abogados en libre ejercicio seguimos haciendo filas, sacando el turno para que la atienda uno, haciendo otra fila de horas solo para ver si es que logra tener acceso al expediente. Ese tipo de cosas que parecen sencillas menoscaban el acceso a la justicia. ¿Ha cambiado? No. Lo único a lo que nos hemos vuelto expuestos es a ver contradicciones, que hay un bando, el otro, se acusan. Y yo no creo que eso sea sano para el país, porque el país venía ya convulsionado, venía ya con una pérdida de libertades y ahora al parecer también si uno critica lo que está, también pasa a ser malo, ¿no? Vamos a las formas que importan bastante en este tema. El Consejo de la Judicatura de Transición se ha planteado una evaluación a la Corte Nacional de Justicia. Eso está dentro de sus facultades legales, según entiendo. Decía ayer la presidenta de la Corte que sí, que los pueden evaluar, lo que no pueden hacer es cesarlos anticipadamente sus funciones. ¿Tiene asidero para decir eso, Paulina Aguirre? Bueno, partamos de la evaluación en términos generales. Sí, todo funcionario público tiene que rendir cuentas. No hay funcionario público en el Estado ecuatoriano que esté exento de responsabilidades. Ahí partamos de que la evaluación, si se la plantea, cabe. Ahora, lo que tengo entendido es que están discutiendo cómo se va a hacer la evaluación. Y por lo que puedo entender, ahora el órgano evaluado está diciendo cómo tiene que hacerse. Sí. Entonces, yo no logro entender en el Ecuador. O sea, finalmente no tenemos un orden, no tenemos una secuencia, mucho menos certeza de cómo van a proceder. Porque si por un lado quieren irse solo a estadísticas, me parecería que estamos en un punto de no retorno. Sí, hasta Galo Chiriboga pasaba esa prueba. Con todo respeto. Y la justicia no son estadísticas. Quienes defienden eso piensan que los expedientes judiciales son meros papeles, cuando atrás de cada expediente hay un ser humano. Hay que ver qué ha ocurrido en la Corte Nacional, donde abogados nos han impedido entrar a audiencias, donde ha habido trato disímil. Sin embargo, en la evaluación, ¿qué esperamos todos? Que sea objetiva. Retomo la idea con la que inicié la entrevista. Las generalizaciones no son buenas, tampoco sanas. Habrá gente valiosa que ha estado cumpliendo sus funciones de manera cabal. Entonces, una evaluación, si es que se pretende, y eso es lo que nos choca un poco, que el órgano que va a evaluar dice, la evaluación va porque va, aquí yo te impongo. Luego te diré cómo lo hago. Y el órgano evaluado, ahora con un espíritu de cuerpo, pretende dar las pautas de cómo van a rendir cuentas al país. Si no se evalúa a estos con la estadística mera e injusta, ¿cómo se los evalúa? Porque también me parece delicado
que el Consejo de la Judicatura se meta a decir esta sentencia estuvo bien, esta sentencia estuvo mal, que es básicamente un control jurisdiccional sobre la máxima corte de este país. Yo no soy abogado, pero entiendo que solamente un juez podría ser juez de juez. No es el papel del Consejo de la Judicatura. ¿Cómo se evalúa entonces a estos jueces? Claro, lo que pasa es que yo creo que se está confundiendo lo que es una evaluación con un proceso disciplinario. Y parece que eso lo confunde la Corte Nacional. La Corte Nacional sale, a mí no me evalúa, a mí no me cesa. Y también por parte del Consejo parece que también es la regla del yo te impongo. Esto va porque va, porque yo digo. Y sí me parece que fue un criterio un poquito adelantado de parte del doctor Merlo, ya tener un número aproximado de cuántos jueces cesarían. Entonces, no sé si... Antes de evaluarlos. Esa es la situación. Entonces usted ve que nuevamente nos enfrentamos a una pugna de un proceso que debería ser de lo más tranquilo y lo más normal en un Estado de Derecho. Que si hay un órgano administrativo, proceda a hacer evaluaciones objetivas. Pero vamos a eso, evaluaciones objetivas, ¿qué son, María Paulina? O sea, ¿cómo evalúas objetivamente a un juez de la Corte Nacional de Justicia? Bueno, según el pautaje, que yo puedo entender, no soy especialista en evaluación de órganos de justicia, pero se entendería que es cumplimiento de funciones. Primero, los jueces tienen un horario. Si nos vamos a lo más sencillo, hay un horario, si es que hay cumplimiento de horario, evacuación del número de audiencias, lo cual también, ¿a qué le invita al Consejo de la Judicatura? Que se acerque a los usuarios de la Corte Nacional. No solo centrarse en la información que le van a entregar los jueces, sino que los usuarios también le den esos insumos. Si nota que las causas son tratadas de manera igual, si es que hay un tiempo cronológico racional desde que las causas sean despachadas. Insisto, la justicia no solo es la parte administrativa del Consejo y por un lado los altos jueces, sino también las personas que día a día están litigando sus conflictos frente a esos operadores públicos, que a quienes le tienen que rendir cuenta, no al doctor Merlo, sino la ciudadanía ecuatoriana. Ver de qué calidad ha sido el trabajo de los jueces, que valga indicarlo, pagamos todos, ¿no? El Consejo de la Judicatura tiene dos facciones, la de la mayoría, que lidera el señor Merlo y el consejero vocal Aquiles Regail, y la de la minoría, que lidera el señor Juan Pablo Olván, que lastimosamente renunciará esta semana. Lo digo con mucho cariño para el doctor Olván, que estará, por cierto, en este programa el día jueves. Estos dos bandos tienen dos visiones enfrentadas. Los unos, esta es una visión subjetiva mía, ¿no? Tratando de purgar la justicia a como sea. Estos son la mayoría. La minoría, tratando de purgar la justicia como se pueda dentro del debido proceso y de la ley y de la Constitución. ¿Usted lo ve así? Yo veo que ninguno de los dos bandos tuvo éxito, lamentablemente. Mire, le puedo hablar desde la experiencia. Insisto, jueces buenos, jueces malos hemos tenido. Hay gran cantidad de quejas que quedaron presentadas del Consejo de la Judicatura anterior. Dígame usted qué rumbo han tomado esas quejas. Ninguno. Asume el Consejo de la Judicatura transitorio y dejan las cosas paralizadas en ese punto de casos que obviamente no tienen una cámara de televisión atrás. Esas quejas que se puso en su momento siguen sin ser tratadas. La situación de cómo se está operando administrativamente en la justicia sigue igual. Entonces, por un lado, tiene usted un bando que le dice draconianamente vamos a sacar a todo el mundo, y por otro lado, un sector que le dice, ok, lo tenemos que hacer, pero ordenadamente. ¿Por qué? Porque tenemos normas. No podemos hacer como a mí me dé la gana, porque ya tuvimos un aquí me dé la gana y ya vimos el resultado. La imposición de criterios, que la ley poco importa, sino que es más bien la voz de quien más grita. Y eso no es sensato. Pero al final del día, estimado Anderson, ¿qué hemos obtenido tanto del ex consejo, de este consejo de transición y los planteamientos? En términos reales, en términos, ¿hemos visto un cambio en la justicia? Yo me permitiría decirle, incluso la cuenta de Twitter del Consejo de la Judicatura, antes del actual, si usted ponía una queja, trataban de hablar con el coordinador para ver qué pasó en tal o cual unidad. Ahora, la cuenta del Consejo, con todo respeto, se ha vuelto en una situación en la cual solo le publicitan la agenda de medios de los vocales. Se lo hablo como una usuaria.
Y a Dios gracias porque no tengo deuda con ninguna de las autoridades como para tener que hablar mal o bien de tal o cual otra. Yo hablo en términos de resultados. ¿Hay resultados de cambio? Me atrevería a decirle no, o al menos no de fondo, que eran los que esperábamos. El bochorno del Consejo de la Judicatura, que causaba mucha esperanza, porque si algo importa en este país es recuperar la institución de la justicia, ha llevado al Consejo de Participación, que es la madre del Consejo de la Judicatura de Transición, a decir, madre mía, miren lo que he parido, voy a deshacerme de este engendro del Consejo de la Judicatura de Transición. Bueno, quien nombró a los vocales es el Consejo Transitorio, ¿no? Entonces, más bien creo que es un mea culpa. Sí. Sí, o sea, por eso digo, madre mía, miren lo que ha parido, o sea, el Consejo de Participación nos puso allí gente que supuestamente iba a funcionar, no han funcionado para nada, nos pide ahora que tengamos fe en que van a designar un Consejo de la Judicatura definitivo que tenga capacidad de resolver las cosas. Ese Consejo va a estar presidido por alguien que sale de una terna de la Corte Nacional de Justicia. ¿No le asusta eso? Claro, es que aquí entramos en un gran conflicto. O sea, aquí no es cualquier cosa lo que está ocurriendo. El Consejo de Participación Ciudadana Transitorio apura a que haya un Consejo de la Judicatura definitivo. ¿Cómo se integra? Por ternas que van a remitir el fiscal general, la Fiscalía General, fiscal general que sigue siendo encargado, ¿no? Todavía no tenemos un titular. Defensoría Pública, también tenemos a una persona encargada. Entonces, si usted se da cuenta, al parecer todos los cambios no siguen un orden lógico. Yo no sé qué está esperando el Consejo Transitorio para nombrar las autoridades definitivas de Fiscalía y Defensoría Pública. Ahí nadie nos dice nada. Y de Contraloría, mire usted, tenemos año y medio nadie dice nada. Y al parecer los cambios se van dando al son del escándalo semanal. Si están peleando por aquí, ya no me gustó y ahora quiero que tú te vayas rápido, y al que le piden que se vaya rápido o le están indicando que ya va a ser reemplazado, ahora dice, yo no me voy sin evaluarle al otro. Pero yo sí creo que deben tener un poco de mayor comunicación, un poquito más de pautaje. Caso contrario, ¿cuál es la percepción ciudadana? Que son pugnas, que lo único que se está tratando de realizar es pelearse, y quizás en un afán, entiendo yo, positivo, de recuperar lo mal logrado, que fue pérdida de libertades, justicia disímil. Lamentablemente ahora estamos en una pelea de personalidades que se siguen olvidando que están en su lugar, sea transitoriamente o de manera definitiva, para servir al país. Eso es lo que yo siento, estimado Anderson, con todo respeto. O sea, no tomo partido ni por un bando ni por el otro. Veo todo caótico, no hay un orden, no hay una sensación de que se sepa lo que está haciendo, y eso genera inseguridad. En este punto, ¿quién es el llamado a poner orden? Bueno, ¿En quién echamos la responsabilidad de decir, arregla este loquero? Bueno, primero los ciudadanos, que siempre tenemos que monitorear al poder, ¿no? Siempre tenemos que mantenernos críticos, porque hay veces que el poder, y más en el Ecuador, tiende a desviarse. Les gusta captarlo, pero cuando lo tienen, se creen totalmente intocables y sin la posibilidad de rendir cuentas. Mire, retrotraigámonos a la voluntad popular de la consulta. Ahí es donde se le otorga facultades especiales al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que empiece estas evaluaciones y, de considerar necesario, empiece a seleccionar autoridades. Sin embargo, el propio Consejo de Participación Ciudadana, al parecer, también ha errado en ciertas personalidades que fueron delegadas al Consejo de la Judicatura. No en vano ahora lo apura. Entonces, a lo que voy, y yo creo que esto, más allá de ser funcionario público, todos en nuestro ámbito de trabajo, si asumimos una responsabilidad, intentamos dar lo mejor de nosotros, hacer el mejor trabajo. Yo creo que si es que todos asumieran ese rol, y sin pugnas, sin protagonismos, sin pretender que van a hacer un buen trabajo, si se bajan todo el correísmo, porque al parecer ahora ese es el lema de lucha. La gran bandera es desmontemos el correísmo. O sea, desmontemos el correísmo, pero ok, dime cómo lo hago, pero hazlo en una manera sensata y en un Estado de Derecho. Yo al menos no quiero seguir en un esquema en donde aquí se hace lo que la autoridad quiere, porque eso nos ha hecho mucho daño. Y eso sigue afianzando en la sociedad ecuatoriana que el ecuatoriano, ¿qué es lo que tiene que hacer? Agachar la cabeza frente al que tiene el poder. Asumir que ahora el que tiene el poder todo lo hace bien. ¿Por qué? Porque está sacando a patadas todo lo anterior. Yo no creo que eso sea sano. Si es que van a evaluar, evalúen bien, evalúen de una manera objetiva,
pero no están empezando con pie derecho, si de plano dice, va porque va, y quizás la mitad o las 2/3 partes se vayan porque no sirven. Bueno, primero evalúa y luego explícanos al Ecuador por qué no sirven. No, al funcionario tendrán que explicarle, pero yo sí quiero una explicación al país, porque al parecer es solo, yo te evalúo, el otro responde, no quiero que me evalúes de tal o cual forma, y se queda ahí. ¿Y la sociedad dónde tiene la rendición de cuentas de lado y lado? No solo de la evaluación, sino también cómo, en este caso, el Consejo de la Judicatura Transitorio ha actuado y que también nos rindan cuentas qué es lo que han hecho en estos meses. Hoy en la Corte Nacional de Justicia está por empezar la madre de todos los casos que ha enfrentado Paul Pérez Reina, esto es el caso Balda. De los que ha querido enfrentar, porque pudo haber enfrentado muchos más ¿Sí? que tienen indicios de responsabilidad penal y por delitos que le afectan a todo el Ecuador como son peculados. Allí estaba aquí Perdón, la interrupción. Estaba aquí Fernando Villavicencio y precisamente hacía un comentario en el mismo sentido, decía, está muy bien que el fiscal tenga plomo, pero no puede ser tan selectivo en los casos. Yo creo que la entrevista, si usted ve, sigue en el mismo hilo, una justicia disímil, que en ciertos casos sí hay rapidez, prontitud, interés, pero otros van a paso de tortuga, y los pocos que sí han tenido algún inicio, el señor fiscal general se olvidó de que existen en el propio caso Balda, se olvidó que existen medidas cautelares reales, es decir, que mientras se procesa a alguien no pueda disponer de sus bienes. Claro. En el mismo caso Balda vimos cómo fue avanzando y ya hubo una donación de un bien inmueble, ¿no? El señor Correa donó la casa para su hijo. Entonces, aquí yo creo que el caso Balda, más allá del protagonismo del fiscal general, ha tenido abogados que se le han jugado, abogados que le han dado la cara al país y han estado tratando de sacar a la luz una de las tantas aristas del abuso del poder. Hay que estar atentos, pero aún asumiendo que llegamos ya a un auto de llamamiento a juicio, la figura penal no permite juzgar en ausencia. Vamos a eso. ¿no? Entonces, hoy empieza el caso Balda, hoy muere también. Me parecería todavía un poquito extemporáneo, porque todavía no se da la audiencia y todavía no sabemos si va a haber un auto de llamamiento a juicio. Si ¿no? se llama juicio de Rafael Correa, ¿qué pasa? Bueno, si es que hay un auto de llamamiento a juicio, tengámoslo presente que pasará el expediente a manos de unos 3 nuevos jueces, porque será ya la otra fase, pero el delito no puede ser juzgado en ausencia. Entonces nos quedamos con esa suspensión, no vamos a tener una audiencia de juicio y empiezan a correr términos para prescripciones, ¿no? Muere. Ojo, que empiecen a correr términos de prescripciones no quiere decir que no sabemos qué pase mañana o dentro de unos meses. O sea, no quisiera decir que muere, sino que seguimos esperando. Se queda en stand-by. Se queda en stand-by, pero lo que me preocupa no es tanto eso, sino todos los casos que están en stand-by y que metemos sigan en stand-by, porque ahora nos preocupa este expediente en concreto. Que no está mal que nos preocupemos por pero yo creo que el problema del Ecuador va mucho más allá. Y nos mandan la idea de que el proyecto de ley de un lado que valía, que el otro sirve allá. Cuando, créanme, el problema del Ecuador no es de leyes, el problema del Ecuador es de lo que estamos discutiendo. Antes de abandonar el caso Balda, he escuchado esta mañana a Christophe Marchand, que es el abogado de Rafael Correa en Bélgica, que ha venido al Ecuador, ya que su defendido no está dispuesto a dar la cara a la justicia que dejó montada. El señor hacía referencia con mucho ánimo y mucha esperanza de tener un buen resultado del informe de la Interpol. ¿Es posible que la Interpol se niegue, después de que lo ha solicitado el Estado ecuatoriano, a capturar a Rafael Correa, a emitir una alerta roja de búsqueda y captura? A ver, querido Anderson, me parece que incluso compartimos una entrevista los dos respecto a ese tema. A la Interpol, no porque una corte de un país le pide que difunda una orden de prisión, la acata sin más. La Interpol tiene ciertos filtros en donde va calificando si considera a criterio de ese órgano policial de cooperación internacional si es que tiene que existir la difusión roja. Y eso se les advirtió, porque se escuchaba al inicio del caso Balda, ya lo traemos a Correa, próxima semana está preso. Y uno decía que no, o sea, hay procedimientos que hay que respetar y hasta lo que sé, nosotros no somos Interpol. Y la Interpol es un organismo que sabrá responder a tiempo. La institucionalidad de la Interpol, ¿qué tan respetada es
en el mundo jurídico. Quiero decir, es... Vea, no ha funcionado mal cuando de cooperación internacional se ha requerido. Sin embargo, sí tiene ciertos requisitos y tamizajes para que no todo pedido de un Estado pase por el filtro de Interpol. Le dirá, vea, señor Estado, en tal caso, si yo no le pongo aquí la alerta roja, usted váyase por una extradición. Usted, señor Estado, no es que le estoy vedando una posibilidad. Uno de los requisitos, si se analiza, y esto está en webs públicas, que tome en cuenta insumos de Interpol, es que no se trate o ni siquiera exista algún indicio de que la causa que se está tramitando tenga vinculación de criterios políticos, es decir, pueda suponer en algún momento una persecución política. No digo que Interpol esté analizando eso, pero como vemos... Bueno, es muy probable que sí, en para realidad. Que tome la decisión. Al tratarse de un jefe de Estado, normalmente el procedimiento se extiende mucho más de lo normal, y es precisamente por tratar de evitar que esto se use con fines políticos. Pregunta puntual. Luego de que hemos sabido que un consejero de gobierno con rango de ministro, Santiago Cuesta, en este programa reconociera que viajó a conversar con el abogado de Pablo Romero, una de las personas que podría hacer caer a Rafael Correa. Luego de que el ministro del Interior sale a dar una rueda de prensa el día que la Interpol detiene a Pablo Romero. Luego de que el Estado ecuatoriano ha demostrado un interés de carácter político por fuera del fiscal, en el caso de Rafael Correa, con pronunciamientos desde el presidente de la República, la presidenta de la Asamblea para abajo, ¿es posible que esto se vea afuera como un caso con vinculación política? Claro, o sea, y qué bueno que usted lo propone de esa manera, porque tenemos que ver cómo nos ven desde afuera, no tanto juzgar desde el criterio de que queremos que caiga Rafael Correa por todo lo que ha hecho, sino ver el contexto internacional, qué es lo que está observando respecto incluso a la tramitación de la causa. Usted y yo hemos concluido que al parecer hay una atención de Fiscalía General solo en el caso Balda, y los otros casos, vean, con toda la paciencia del mundo, no caminan, le siguen manteniendo en indagación previa. Ahora, quitando todo esto, aún asumiendo que Rafael Correa estuviera aquí, estuviera preso, asumamos que ya tiene sentencia condenatoria, ¿y la reparación al Estado ecuatoriano? ¿Dónde queda? O sea, aún asumiendo que está tras las rejas, ¿qué es ese solo el objetivo que tenemos los ecuatorianos? En mi caso, Paulina Araujo, no. Si es que es responsable de delito, sí, vaya preso, pero yo quiero la reparación integral a mi país, porque este país lo quebraron, hicieron de las libertades de este país lo que les dio la gana, sembraron el miedo, la gente ya no es crítica, eso yo quisiera que se recupere. Esto nos lleva directamente a la ley propuesta desde la Asamblea Nacional y luego vetada por el presidente de la República, una ley anticorrupción que tiene ahora un reemplazo remitido por la Presidencia de la República a través de la Secretaría Jurídica que lidera Joana Pesantes. Es una ley que promete precisamente la recuperación de los bienes, quitarle los bienes a los corruptos y devolverle el dinero robado a los ecuatorianos. Cuando al día de hoy, si de algo esa ley usted podrían hacer. Es de leyes penales, cuéntenos. A ver, mi querido Anderson, para empezar, yo creo que esa idea del legislador agencioso que cree que porque hace leyes está cumpliendo su trabajo, y al parecer hay que hasta aplaudirle, me parece que ya hemos llegado a un punto hasta de cierto descaro. El problema del Ecuador no es de leyes tenemos. Poder dictar medidas cautelares al día de hoy que no se muevan los bienes de la gente, podemos. ¿Han pedido los fiscales y los jueces? No más. Primer punto. Ok, surge el borrador de la Asamblea, que ahora veo que una vez que fue vetado, ahora sí lo defienden, lo quieren corregir, que perdón, sí, aquí ha habido un error. Y no solo asambleístas, sino que tienen un grupo de abogados en libre ejercicio que al parecer dieron su criterio porque defienden ese proyecto, pero lamentablemente me parece que no lo han leído. ¿Qué tenía de malo el proyecto? Mira, tenía una deficiente, no sé si me logro hacer entender, técnica legislativa. Técnica legislativa es yo cómo hago las leyes, y las leyes penales tienen que ser claras, entendibles por todos, autónomas, que el texto se baste a sí mismo y ante todo unívocas, que admitan una sola interpretación para evitar luego caer en arbitrariedades judiciales. Pues bien, esta norma, cuando yo leo el proyecto de la Asamblea que modificaba
muchas leyes, me parece que eran 6 o 7, no estoy muy segura. Yo me centré en la lectura única y exclusivamente de lo que cambiaba del COIP. Pues bien, creaban esta figura nueva del comiso sin condena, que es decir, te quito la propiedad de los bienes antes de que seas condenado. Pero la crearon solo para los prófugos. Primera cosa que me llamó la atención, que digo, ¿por qué solo a los prófugos? Y los que se quedan aquí enfrentando la justicia y demás, si lo que quieren es recuperar el dinero, poco importa que esté lejos o aquí. Había mucho miedo de que una ley así, que permitiera decomisar los bienes Pero antes de que hubiera sentencia, es lo que la gente se pedía. utilizara con fines políticos. Quiero decir, que agarráramos a cualquiera y antes de declararlo culpable, guágate. Bueno, y eso también con el proyecto que tenía la Asamblea podía ocurrir. Primer punto, que a mí en lo personal, y porque la ley penal no tiene que prestarse a varias interpretaciones, me pareció raro. Otra cuestión que me llamó profundamente la atención es que el informe previo de Contraloría, que tanto se ha dicho que no se debería pedir porque la Fiscalía es el único órgano que investiga y acusa, lo ponen ahora como obligatorio para que el fiscal pueda acusar. Entonces yo digo, le mueven el requisito más adelante del proceso penal y justo desconociendo que nuestro sistema, si el fiscal no acusa, no hay proceso penal. Y bravísimos porque se les ha hecho notar eso. O sea, con todo respeto, hay incluso personas que no son asambleístas que en medio salen y dicen, nos vetaron el proyecto y no saben lo bien que iba a ser. Parece que estoy retrotrayéndome a 4 años atrás, cuando los asambleístas correístas decían que con el COIP se iba a eliminar la criminalidad. ¿Disminuyó? No. ¿Disminuyeron los femicidios? No. Esa idea, y me parece faltarle el respeto al Ecuador, de pensar que porque hago una ley te doy la solución al problema, discúlpenme, no es así. Y le he evidenciado solo 2 incongruencias de esa norma, que les digo, mantienen el informe de Contraloría y más avanzado en el proceso, cuando lo que debían hacer es eliminarlo. Luego esto del comiso solo para los prófugos, porque se entiende que el prófugo debe tratar otro... El presidente de la República veta completamente la ley remitida por la Asamblea Nacional o el proyecto de ley, y envía un nuevo proyecto que aseguraba ayer en cadena nacional es la mágica solución de la lucha anticorrupción. ¿Ha podido mirar el proyecto del presidente? Sí, lo miré, son 4 artículos, no modifican tipos penales como sí lo hacía el otro, la asociación ilícita, que ponían 2 párrafos, que en serio le invito a Anderson, en el proyecto de la Asamblea, léalos y dígame si lo entiende. Pero claro, el presidente Moreno, yo me imaginé que cuando ya anunciaba, antes de decir del veto, dije, bueno, van a hacer una ley, si tanto quieren leyes para luchar contra la corrupción, en vez de prevenirla. Van a hacer una ley meditada, obviamente bien hecha, estructurada, concordada, pero no, resulta que ya tenía un proyecto listo a día siguiente, y ese proyecto no modifica estructuras del derecho penal, pero también vuelve a demostrar que así como tenemos legisladores, donde el ego no les permite darse cuenta que el Estado les paga por hacer leyes y no las están haciendo bien y deberían recapacitar y quizás leerse un librito de técnica legislativa o algo como para... O dejar de cobrarle a los asesores, a lo mejor. Sí, dejen de estar insultando a la gente que les hace notar los errores también. Y no tanto hacer caso a los que les dicen que todo va bien. Retomando la idea, nosotros en el Ecuador tenemos 2 legisladores, si usted lo quiere ver. La Asamblea, que es el legislador madre, y cuando va al veto, el presidente se forma en un colegislador. Correcto. Y al parecer ninguno de los 2 funciona. Porque por un lado, un proyecto que puede tener todas las instituciones que digan que son la panacea para la lucha de la corrupción, y me hubiese gustado que lo aprueben, para después de unos meses decirles, ya ven, si no están aplicando. Porque no se dan cuenta que el problema no es normativo. Lo que propone el presidente es aplicable. Verá, lo que propone el presidente es, al fin de cuentas, fomentar a que la gente denuncie, y les está diciendo, tanto te fomento la denuncia que si logro recuperar dinero, te puedo dar hasta un 20% de lo que recupere. Deja para que eso lo normativice el Ministerio del Interior.
Otro punto dice, si es que tú eres un procesado y estás en un proceso penal y tienes una cooperación eficaz, figura que ya la tenemos, que la hicieron los asambleístas, la pusieron en el COIP, también abre la posibilidad a que si la cooperación es buena, ayuda a encontrar a los responsables y del mismo modo pone énfasis, se recupere el dinero abusado del Ecuador, a estas personas no solo se les baje la pena, sino se la suspenda. Es decir, es un derecho penal premial. Pero si usted me dice, entre un proyecto y el otro, el tiempo dará la razón. O sea, al parecer, de lado y lado, hay la falsa idea de que la ley es la solución, veo que no hay una total seriedad y no sé cómo lo van a operativizar, porque una cosa es lo que dice la ley mandada por el presidente Moreno, pero si seguimos con los mismos jueces y fiscales y seguimos con el mismo esquema, no habrá ley, aún sea bien hecha. Por eso sí es lamentable que tanto autoridades y ahora a través de unos cheerleaders jurídicos que al parecer son las magnas cabezas de cómo hacer leyes, se quiera hacer ver y seguir en el discurso de que ya ven, porque me quitaron esta ley, ahora sí la corrupción va a imperar. La corrupción ha imperado, seguirá imperando si no tomamos ya acciones en el sentido de las autoridades que empiecen ya a funcionar y no solo en ciertos casos, y los ciudadanos tenemos que seguir siendo críticos. María Paulina Araujo, última pregunta antes de despedirnos del programa, gracias por venir. Penalista, ha estado rodeada toda la vida de gente que va a prisión. ¿Tú puedes explicarnos a nosotros los comunes mortales por qué Jorge Glas está en una prisión como la Cárcel 4, que entiendo yo estaba destinada para policías y militares que habían metido a la gente presa y evidentemente no podían estar en la misma prisión porque entraban y los mataban? ¿Qué hace un político metido en la Cárcel 4 después de dejar de ser vicepresidente? Aquí más bien es la pregunta por qué existe la Cárcel 4, cuando se entiende que en teoría nuestras leyes le dice que el sistema de rehabilitación social debería ser igual para todos los privados de libertad. No en vano han partido de la estandarización hasta cómo se deben vestir, para evitar que haya diferenciaciones entre las personas que sea que están cumpliendo su pena o que están bajo una medida cautelar. Ahora bien, ¿cuál es la situación del señor Glas? Y aquí nos tendrán que contestar la ministra de Justicia anterior, porque al fin de cuentas, ¿de quién depende el manejo de los centros de rehabilitación social? Del Ministerio de Justicia. Y ahora del Ministerio del Interior. Sí, pero hoy el Ministerio del Interior no ha sido claro hasta dónde van a llegar sus potestades. Es decir, estamos en el aire todavía. Yo espero que los siguientes días ya nos vayan concretando, porque es una arista del derecho penal bastante importante, ver qué va a pasar con las cárceles. Ahora, la situación del señor Jorge Glas. Al inicio veíamos que entraba un montón de gente, que los celulares, un trato totalmente privilegiado, que por las voces críticas, al parecer las autoridades se dieron cuenta que aquí no tienen que hacer diferenciación. Pero todavía estamos en el punto de qué necesidad institucional hubo para que él esté en la Cárcel 4 de Quito. Y el único estamento que le puede contestar es el Ministerio de Justicia, porque debe haber algún informe. El por qué él está ahí, por qué hay personas que están en esa cárcel, por qué no hay un trato igual. Pero porque en este país vamos a crear una cárcel para que los corruptos, los políticos corruptos, terminen en un hotel de vacaciones. Claro, y no solo una cárcel. Usted verá que hoy por hoy los pocos procesos que avanzan se hacen en la modalidad luego de abreviado, les bajan la pena, y si eso no resulta y ya tienen una pena, luego los presidentes les dan indulto. Y preocupados por una ley anticorrupción mal redactada, cuando hay tanto que cambiar. Discúlpeme. Bonito país, bonito sistema de justicia. María Paulina, siempre es un gusto tenerte acá. Un honor estar aquí, gracias. Con ustedes mi conclusión de esta mañana, el punto final, no se vayan. No me voy a cansar de hablar de la Corte Nacional de Justicia, no porque le tenga alguna admiración o fijación, sino porque si algo importa en este país es tener un máximo órgano de juzgamiento y de justicia que no deje sombra de duda. Ayer que los vimos uniditos con espíritu de cuerpo, me preguntaba, hombre, así que si han sabido funcionar como un cuerpo colegiado, si han sabido funcionar con espíritu de cuerpo, estos no fueron los que permitieron
sin espíritu de cuerpo que se allanara la inmunidad parlamentaria de Clever Jiménez. Estos no fueron los que permitieron allanamientos con fines políticos, estos no fueron los que permitieron persecuciones, estos no fueron los que permitieron que unas causas que estaban dentro del radar de interés político se pusieran por encima de las causas del interés ciudadano. Sí, es la misma Corte. Es la misma Corte que ahora quiere exigir cómo la evalúan, si la evalúan y cómo la sancionan y si la remueven o no la remueven. La Corte Nacional de Justicia tiene que ser evaluada y si es necesario tiene que ser cesada. Si es necesario cesarla de raíz, pues allá que lo decidan los que lo tienen que decidir. Lo que no puede existir es que una Corte que fue conformada por gente que tiene pecado original, pecado de procedencia, pecado por haber sido nombrada por un Consejo de la Judicatura que claro está, probado está y denunciado está, vendía los cargos, vendía las preguntas para ser juez, es una Corte ilegítima y es una Corte que tiene que ser renovada y tiene que darle un espíritu de institucionalidad a la peor valorada de las instituciones de este país. Miren ustedes, la justicia por debajo de la Asamblea y del Consejo Nacional Electoral, eso sí que es estar bajo. Nos veremos aquí mañana, otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Soy Anderson Boscan desde el Sweet & Coffee de la Plaza Foch.